Cuando yo estaba en prepa, conocí a una persona que estaba estudiando arquitectura justo en la universidad a la que yo quería entrar. Así que le pregunté cómo había hecho para entrar y me dijo, pues nada más presenté el examen y ya. Yo me quedé muy frustrada porque quería que me dijera sobre el proceso de preinscripción, si había estado nerviosa, si el examen había estado difícil, si se presentó más de una vez, porque yo sabía que muchas personas presentaban y no quedaban y volvían a repetir el siguiente semestre o año según fuera la universidad y pues ella me dejó con las dudas. Así que por eso estoy haciendo este video para ustedes. Hola mundo, yo soy Miros Piz y esta es la experiencia que yo tuve en mi examen de admisión para entrar a la carrera de arquitectura. Bueno, en realidad yo presenté ese examen, quedé en esa universidad, obviamente en la carrera de arquitectura, pero por cuestiones económicas no pude entrar ahí y terminé yendo a otra universidad, que el examen fue mucho más sencillo y bueno. Pero les voy a contar esa experiencia de ese examen que fue mucho más difícil y complicado y había mucha más competencia para entrar. Y es ahí donde quiero empezar. Cuando empezó el proceso de preinscripción, que al menos en México, para iniciar el semestre en agosto, las preinscripciones suelen suceder en febrero o marzo. A veces lanzan convocatorias como en diciembre, pero cuando se hace el papeleo, pagos y todo eso, más o menos es por esas fechas, entre febrero, marzo, a veces hasta abril. Entonces, pues no faltaban los familiares o conocidos o personas en general que me preguntaban qué quería estudiar y en dónde quería estudiar. Entonces, cuando yo les decía que era arquitectura y en qué universidad, me decían, no, va a ser súper difícil que entres, seguro no vas a entrar a la primera, porque número uno, esa universidad es más enfocada en ingeniería, es un tecnológico, entonces todas eran puras ingenierías y la única que no era así como directamente ingeniería en algo era arquitectura, que creo que sí salías como ingeniero arquitecto. Entonces, por lo mismo era como muy competida y aparte me decían, y luego eres foránea, porque esa universidad no está en mi estado, eres foránea, los foráneos tienen mucho menos oportunidades. Total que me desanimaban muchísimo, aparte de los nervios que yo ya traía, aparte de que era mi única opción porque yo era la que iba a pagar la ficha y no tenía dinero para pagar ninguna otra ficha en otra universidad. O sea, en ese entonces eso creía, ¿verdad? Pero según yo era esa y nada más. Además, sabía que había un propedéutico, pero nuevamente no me podía costear ni pagar el propedéutico ni estar yendo a tomarlo. Así que yo no tenía ni propedéutico ni otras opciones. Era eso y ya. Entonces tenía mucho esta presión. Otro de mis compañeros que también iba a entrar a esa misma universidad, a otra carrera, pero tenía pensado entrar a esa universidad, también me dijo, no, pues yo tengo una palanca que me va a ayudar a entrar, yo no sé si tú puedas, si quieres le digo que a ver si te puede echar la mano, porque la verdad sí está muy complicado, arquitectura está muy peleada, eres foránea y pues no creo que entres. No sé si tanto él como todas las personas que me decían esto me estaban subestimando porque yo siempre fui de calificaciones excelentes. O sea, mi promedio más bajo hasta que salí de la universidad, de hecho, fue 9.3. Pero yo nunca fui de estar presumiendo mis calificaciones y tampoco fui como que, pues, lo que conocemos de México como matada. O sea, yo no hacía tareas. Francamente, yo no hacía tareas como, no sé, desde la primaria, porque me fastidiaba mucho. He sido muy bendecida con que si a mí me enseñan algo o si yo estoy viendo algo y lo entiendo, ya se me quedó y no tengo que estar estudiando. Entonces realmente nunca fue así como que de pasarme las horas estudiando o esforzándome por tener calificaciones excelentes. La verdad es que tampoco era como que me importaran mucho mis calificaciones porque pues ya sabía que reprobar no era como que fuera tan fácil que me pasara. Sí llegué a reprobar algunas materias en la universidad, pero esa es otra historia. Pero tampoco era así como que realmente me tuviera que preocupar por reprobar y tampoco era como que me tuviera que preocupar para tener calificaciones excelentes. Solo pues pasaba
y a veces sacaba menos y pues no pasaba nada, o sea, para mí no era drama. Bueno, no sé si esa actitud que yo tenía, porque aparte siempre he sido súper rebelde, rezongona, entonces no sé si mi actitud no les decía que yo no tenía esas calificaciones, o también como yo no estaba presumiendo mis calificaciones todo el tiempo, nunca me consideraban a mí como que la más inteligente. Había un grupito, sobre todo recuerdo en la prepa, que eran como que las de las buenas calificaciones. Creo que eran 3, no recuerdo cuántas eran. Pero había un grupito que era las de las buenas calificaciones. Y yo no era parte de ese grupito, yo tenía mis amigos aparte. Y de hecho casi siempre tenía mejores calificaciones que al menos alguna de ellas. Pero pues simplemente yo era como que ahí están y punto. No sé si eso era lo que hacía que me menospreciaran, o sea que no, realmente no sabían mi capacidad académica, o que aún así creían que era demasiado difícil, demasiado competitivo. El punto es que todas esas cosas que me decían me agregaban a mí muchísima más presión, y aparte yo pensaba, pero es que entonces las personas que entran a la universidad tienen que ser súper genios, o sea, para competir con miles y miles de personas, y si me están diciendo que para mí va a ser súper difícil, que necesito fuerza una palanca o algo así, pues bueno, de todos modos solo me quedaba presentar el examen. En el proceso de inscripción posterior te pedían ir como a una junta obligatoria, a esa sí fui, repito, al propedéutico no me inscribí ni nada, no era obligatorio. Sé que en algunas universidades sí es obligatorio, pero en esta no era así. Y después, en México tenemos, en muchas universidades, no en todas, pero en la mayoría de las públicas, no sé si en las privadas también, pero en la mayoría de las públicas y creo que de las de más alto nivel, hay unos exámenes que están estandarizados. No sé cómo sea la fecha en mis tiempos. En mis tiempos hace como 6 años o 7 años, en el 2012, hace 8 años, era el Exani y el Excoba, así se llamaban los exámenes. Me acuerdo que decían que el Excoba era muchísimo más difícil que el Exani, la verdad no tengo idea. En la universidad en la que yo presenté era, si mal no recuerdo, el Exani, y como esos exámenes son estandarizados, si tú googleas examen y el nombre de, muchas veces te sale, no sé si de la misma página de no sé quién elabora ese examen, pero te salía como un examen a prueba. O sea, podías hacer la simulación del examen en la computadora y lo repetías y creo que era el mismo. Entonces eso te ayudaba a estudiar, era como una guía. En aquel entonces, repito, no sé cómo sea ahora, pero en aquel entonces el examen se dividía en 4 áreas, que era español, matemáticas, y después las 2 áreas, o las 2 restantes, eran como que las áreas a las que correspondía la carrera a la que tú estabas inscribiéndote, que en mi caso era historia y arte, si mal no recuerdo, porque eran las áreas de humanidades, que era en donde clasificaban arquitectura, al menos en ese examen. Y para otras áreas, pues me imagino, no sé, a lo mejor para alguna ingeniería o en alguna otra universidad donde clasifiquen arquitectura de otro modo, a lo mejor incluirían física, no tengo idea. Pero en ese momento así fue. Entonces me puse en la computadora, no con mucho tiempo de antelación, porque en ese entonces estaba haciendo la Torre Eiffel en 3D. Creo que ese fue el único proyecto en el que sí fue súper matadísima porque estaba bien emocionada, que era mi último proyecto de la materia de dibujo técnico, que era de AutoCAD. Y le dediqué muchísimo, muchísimo tiempo, por lo que no me enfoqué tanto en estudiar. Entre que los nervios y la falta de tiempo, pospuse estudiar. Ya hasta que faltaban como 3 o 4 días para presentar el examen, ahí sí me puse a estudiar de lleno porque me moría de miedo. Jamás en mi vida había estudiado tanto, o sea, así de repasar cosas, y era algo a lo que no estaba acostumbrada. Hice la simulación del examen en la computadora
y se me hizo bastante difícil. Había un montón de cosas que yo no sabía. En la área de español y matemáticas no tenía tanto problema, salvo algunas cosas de español que siempre me han confundido, como que no entiendo muy bien las preguntas. Ahí siempre he tenido problemas en eso, no sé darles un ejemplo, pero hay una área de español en la que siempre tengo problemas. Y en matemáticas, el área de trigonometría, que también siempre me revuelve, y otra, no recuerdo ya ahorita qué era, pero sí era algo que no había visto en la prepa ni en nada y que ni siquiera pude resolver. O sea, ni investigando pude resolver esos preguntas, esos problemas que ponían. Pero eran como una o dos preguntas. Lo demás no se me hacía, o sea, se me hacía difícil o... Pues sí, difícil, no encuentro otra palabra. Se me hacía difícil contestarlo, pero sí podía contestarlo y a la hora de revisar, investigar y ver si mis respuestas estaban correctas, la mayoría sí estaban. Pero en la otra área en la que les digo que era de historia y arte, estaba perdidísima porque yo había tenido una formación muy endeble. Toda la prepa no vi historia, no sé por qué, pero no estaba en el programa más que en la secundaria. Y en la secundaria yo había tenido, entre que nunca entraba a clases y entre que tuve un pésimo maestro de historia, estaba muy deficiente en esa área. Y aparte, en cuanto al área de arte, que no recuerdo si realmente se llamaba así, también estaba muy, muy, muy deficiente. Contesté el examen como pude y después me hice yo solita mi guía, investigando cada pregunta para ver cuál era la respuesta correcta. Eran preguntas de opción múltiple y después investigando las opciones múltiples de alguna forma. Tengo aquí los apuntes que hice en ese entonces, en esta libreta. Al final, eso les digo, fueron 3 días antes del examen y me puse como loca a contestar el examen, a investigar. Lo bueno es que en ese entonces ya el internet era algo más parecido a lo que es hoy en día, y después a repasar y repasar y repasar. Y bueno, desde aquí empiezan mis apuntes. Como pueden ver, los hice con tinta de color y ya se ve súper desgastada, pero esta es la parte de historia y esto es historia de México. Ya casi no se alcanza a leer. Bueno, un montón así de, les digo, la pregunta la investigaba más allá de lo que era la pregunta. O sea, si decía, por ejemplo, ¿quién descubrió América? Yo investigaba toda la historia del descubrimiento o una pequeña narración del descubrimiento de América. No nada más quién había sido, sino que el año, por ejemplo, que no lo ponía o cosas así. No eran preguntas así de básicas, pero tipo eso. Y aparte era como mucha historia de México y de toda la historia que yo sabía, de lo que menos sabía era de historia de México. Bueno, entonces estos son mis apuntes de historia. Sí, aquí está la parte de arte. Por ejemplo, este es el primer apunte que tengo de esa sección de arte. Verdi es el autor de las óperas Aida, Rigoletto, La Traviata y Nabucco, Oberto, Otelo, La Fuerza del Destino, Haroldo y otras como La Misa de Requiem, El Ave María. Y también hizo canciones como Pieta Signor ad una stella. Me imagino que ahí te daban como que quién hizo estas óperas y ahí tenía las opciones. Entonces investigaba qué habían hecho los otros artistas que ponían en esas opciones. Después sigue. Giacomo Puccini fue el compositor italiano de ópera de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, e hizo 12 óperas, entre las que están el tríptico Turandot, que no la terminó, la Vigi, Edgar, Tosca y la Rondine. Y así están todos los apuntes de arte, que era la parte en la que hice más apuntes, porque de historia pues sí sabía algo, de matemáticas y español no le quise mover, medio quise repasar un poquito las cosas en las que me sentía deficiente, pero de esto, de arte sobre todo, sí estaba, o yo me sentía para las preguntas que había completamente en blanco. Y pues esto es prácticamente todos los apuntes. Ok. Este era otro apartado que también venía, era arte y filosofía, supongo, porque también vienen aquí en mis apuntes esta sección de filosofía.
La lógica examina la validez de los argumentos en términos de su estructura, ciencia formal que estudia los principios de la mostración e inferencia válida. Psicología racional, nociología, epistemología y así. Y de filosofía ahí sí no sabía nada, porque ni en la prepa ni en la secundaria nunca llevé filosofía y nunca me había interesado. De hecho, no me interesó hasta hace muy poco. Bueno, hice esta pequeña guía y estuve repasando 3 días. O sea, leía y trataba de investigar más, trataba de no de aprenderme las cosas de memoria, sino de entenderlas. Aunque, por ejemplo, la historia y esas cosas que les conté del arte, de quién hizo qué, pues sí era mucho de memorizar, que les digo, nunca fue como que una técnica de estudio, porque ni siquiera tenía técnicas de estudio. Hasta que se llegó el día del examen. Como les digo, era en otro estado, así que todo el camino en el traslado me la pasé repasando porque yo sentía que no había estudiado nada. O sea, esto era toda la guía que yo tenía y con todo lo que me habían dicho tenía un montón de miedo. Entonces me la pasé otra vez leyendo todo el camino. No sé cómo le hice porque yo no puedo leer en un auto, en un autobús, en algo que esté en movimiento porque me mareo. No sé cómo le hice, pero ese día sí pude y me la pasé todo el camino repasando. Después me acuerdo que te pedían entrar por puertas en específico de acuerdo a cómo tenían el acceso a los grupos. Creo que llegué por el lado que no era y le tuve que dar prácticamente toda la vuelta al campus hasta llegar a la puerta por la que me tocaba entrar. Ya entré, y es que aparte no te daban ni un mapa ni nada, nada más te decían así como que tienes que entrar por la puerta tal, después tienes que llegar al edificio tal y en el salón tal. Y ni idea de cuáles eran los edificios, creo que no tenían, al menos yo no encontraba una letra así visible que pudiera pues reconocer de alguna forma. Entonces ahí ando preguntando. Era un poquito temprano, pero ya se me estaba haciendo casi tarde. Por fin di con el salón y ya entré y yo súper nerviosa. En ese salón en el que yo estaba presentaban puros de arquitectura. De hecho, creo que en todo ese edificio presentaban puros para arquitectura, pero ese día presentaban para todas las carreras. Y parecía que había muchas personas que sí se conocían. De hecho, en el mismo salón que a mí me tocó, digamos que la mitad se veía o podías intuir que se conocían. Entonces, no sé si era porque eran de esa misma ciudad y se conocían o porque habían estado en el propedéutico, no tengo idea. Como siempre he sido la rara, nunca he sido como que parte de y me cuesta mucho socializar. Quizá no crean eso porque me ven aquí subiendo videos a YouTube, pero socializar así uno a uno es algo que me cuesta mucho. Conocer gente nueva y hacer amigos nuevos y eso me cuesta muchísimo. Y aparte estaba súper nerviosa, entonces ni siquiera pensé en hablarle a nadie. Aparte creía que no iba a pasar, entonces pues para qué conocía gente que no iba a formar parte de nada. Entonces nos dieron indicaciones, nos daban 2 cuadernillos, no, les digo, no tengo idea de cómo sea ahora, pero nos daban 2 cuadernillos, teníamos creo que 2 horas para contestar el primero y otras 2 horas para contestar el segundo, que el primero era, les digo, español y matemáticas y el segundo era el que iba enfocado al área a la que tú ibas, en mi caso arquitectura. Y nos dijeron que no teníamos permiso pues de salir ni nada hasta que no termináramos todo el examen. Justo cuando yo llegué a ese salón tenía unas ganas de ir al baño, no sé si fueron los nervios o qué, pero yo me urgía contestar el examen no tanto por el tiempo límite que me habían dado, sino porque yo necesitaba ir al baño. Tenías tu cuadernillo de preguntas y tu hoja de respuestas. Y ya contesté y se acabó el tiempo, después inició el tiempo para contestar el segundo cuadernillo, contesté el segundo cuadernillo y ya por fin me fui. Me acuerdo de algunas interacciones que hubo entre el profesor que estaba ahí como encargado de aplicar el examen, que le habló por su nombre a algunas personas que estaban presentando el examen. No sé si se conocían del propedéutico o qué, pero sí me sentí como muy fuera de lugar porque ya había personas que se conocían, que
estaban interactuando, que el mismo profesor estaba interactuando con ellos. Entonces sí me sentí como que un poco incómoda y ya en cuanto pude, me fui, salí. No pude ir al baño porque yo no conocía el campus, no tenía idea de dónde estaban los baños. Así que salí y fui al baño público más cercano, que fue súper lejos. Pero ya por fin terminó. No sé, me sentía yo muy nerviosa, sentía que lo había hecho bien. Oh, ok, algo que se me estaba pasando decir. El examen que presenté era muchísimo, muchísimo, muchísimo más sencillo que el examen de prueba que estaba online. Al menos yo así lo percibí. Como les digo, en ese examen online yo había batallado en algunas cosas de español y de matemáticas y no sabía nada de la parte de historia, arte y filosofía. Y pues tenía mucho miedo porque yo sabía que las preguntas de lo que había estudiado no iban a ser las mismas, obviamente, que en el examen de admisión. De hecho, por eso había investigado como digamos de más o la pregunta más allá. Pues resulta que en la parte de español y matemáticas estaba muy sencillo, o a mí me pareció muy sencillo, y la parte, o bueno, no sencillo, pero no tan difícil como había sido el examen de prueba, el examen como, sí, para que estudiaras online. Y la otra parte, la de historia, arte y filosofía, era pura cultura general. La parte de historia era súper básica y lo que te preguntaba de arte y filosofía era así como que pura, o cultura general o preguntas que se podían responder como con tantita lógica. Entonces, pues yo me quedé entre preocupada porque se me hizo demasiado fácil a como yo creí que iba a estar de difícil y entre contenta porque no se me había complicado tanto. O sea, no sabía si de verdad no había estado complicado o lo había contestado tan mal que se me había hecho así como fácil. No sé si les ha pasado eso. Así que pues quedaba esperar los resultados. El examen se aplicó un 8 de junio, que es el cumpleaños de mi mejor amigo. Ese día no fue a la escuela, sí tenía clases en la prepa, pero pues obviamente no fui para presentar el examen de admisión. Y justo la fecha en la que se entregaban resultados era la fecha en la que era la ceremonia de graduación, por así decirlo, de la prepa. Entre mis compañeros había nada más otro que había presentado junto conmigo y pues los dos sabíamos que ese día entregaban resultados y estábamos súper atentos porque los iban a subir en línea, creo que en la página, o te llegaba un correo, no recuerdo si en la página o te llegaba un correo, pero tú tenías tu número de folio y subían un PDF con los números de folio de los aceptados. O sea, si no te encontrabas ahí, no había sido aceptado, pero no te llegaba una notificación como tal de que no había sido aceptado, ni una como tal de que sí habías aceptado. Entonces estábamos en la ceremonia y llega mi turno de pasar al frente a recoger mis documentos. Paso y cuando regreso a mi lugar designado, para llegar a mi lugar tenía que pasar por el de él. Paso por el lugar de él, me detiene y me dice, ya publicaron los resultados. Y yo con el corazón en la boca. Y sigue hablando. ¿Y si estás? ¿Si entraste? ¿Si pasaste? Y yo sentí. No tengo palabras, es súper emocionante porque entre tantos miles de personas tú quedaste. Y así como me habían dicho que estaba súper competido, que no iba a poder, que necesitaba palanca. Por cierto, él era la persona que me había dicho que él tenía palanca y que me había dicho que sin palanca no iba a poder pasar. Y aquí viene la parte fea y triste, que me dice, pero yo no. Y no sabía cómo sentirme, me sentía muy contenta por mí, pero me sentía muy triste por él y no sabía qué decirle. Y pues tampoco era como que pudiéramos hablar mucho porque estábamos en medio de la ceremonia y yo ya me tenía que ir a mi lugar porque pues no estaba dejando pasar. Entonces me fui a mi lugar y me puse a ver en mi celular y fui por los nombres, estaban en orden alfabético
Y ahí estaba mi nombre y no lo podía creer, no dejaba de verlo porque no lo podía creer. Fue un momento, yo creo que casi sentí más bonito cuando me dieron el sí a esa universidad que cuando me gradué. La verdad, sentí más bonito. Porque eran situaciones totalmente diferentes, pero bueno. Yo no estaba, o sea, mis papás no estaban ahí porque estábamos todos los graduados de prepa en una parte y todos los papás invitados y demás estaban en otra. Entonces no pude decirle a nadie hasta que se terminó la ceremonia y estaba como loca buscando a quién decirle. Cuando me cruzo con otra persona, un amigo que también había presentado, pero él para otra especialidad, para una ingeniería, me cruzo con él y yo sabía que él también había presentado, obviamente, y me dice, no recuerdo quién le dijo primero a quién, pero el punto es que los dos nos dijimos, ¿pasaste? Sí, yo también. Nos abrazamos, fue súper intenso y nos fuimos cada quien a correr a seguir buscando a nuestras familias. Y bueno, después, nuevamente por motivos económicos, no me pude ir a estudiar a esa universidad. Esta otra persona que no entró, creo que hasta se enojó conmigo, no lo entendió, muchos de mis amigos no lo entendieron, no sé si a este punto ya lo entendieron o no, entonces tampoco es relevante, pero bueno, al final terminé yendo a otro lado donde el examen de admisión era más como que una documentación que tenías que llenar y listo. Pero bueno, espero que esto les sirva. Consejos que les puedo dar, si pueden, conozcan el campus para que no anden perdidos, para que puedan ir al baño y otras cosas. El propedéutico yo creo que sí sería bueno tomarlo, al menos para irte ambientando un poquito. Y pues sí, muchas veces no está tan difícil, o al menos yo sí lo sentí, no está tan difícil como te hacen creer que es. A mí me metieron mucho miedo y eso también te frena. Entonces, pues aviéntense. Lo peor que puede pasar es que no pasen, y si no pasen, créanme que no se acaba el mundo. Uno piensa que sí, pero no. Aunque no entres a la universidad que tú quieras, eso no determina tu futuro ni lo que vas a aprender. Yo estoy aquí, no estudié en una universidad prestigiosa como tal vez me hubiera gustado, pero aún así estoy aquí y me han dicho que muchas de las cosas que yo les he mostrado, les he enseñado aquí, me han dicho personas de la UNAM, que es la máxima casa de estudios aquí en México, y de otras universidades así súper prestigiosas, que lo aprendieron conmigo. De hecho, me han pasado videos donde han mostrado mis videos en esas clases. Entonces, la universidad no te limita, no tengan miedo. Si no entraron, yo sé que es difícil, pero van a poder superarlo. Y no se den por vencidos, simplemente échenle muchas ganas y sepan que el límite está en ustedes, no está ni en los profesores, ni en dónde estudiaron, ni en nada. Solo esfuércense un montón. ¿Va a ser más difícil? Sí, pero esfuércense un montón. Y bueno, aquí está este canal para lo que se les ofrezca. Les dejo por aquí el botón de suscripción y nos vemos en un próximo video. ¡Paz!